Listo. Muy buenas noches. Este día 5 de agosto de 2014 estamos iniciando una vez más la continuación del Evangelio, del libro de Gálatas, y ahora vamos a iniciar con el estudio del capítulo 4, Gálatas capítulo 4, para lo cual cedo la palabra a la hermana y sierva de Dios Yazaret Rivera, que va a tomar la primera parte de la enseñanza. Así es. Bueno, buenas noches a todos, hermanos. Vamos a comenzar el día de hoy con el capítulo 4 del libro de Gálatas. Quisiera que me acompañaran a capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Bueno, hermanos, voy a hacer Pablo continúa porque comienza diciendo, por tanto también digo. Entonces, él continúa hablando en esta idea. Ya hablamos desde la promesa que fue dada a Abraham, donde a Abraham se le dijo que él sería el padre de multitudes, donde los judíos creían que eran los únicos hijos a causa de la promesa dada a Abraham, pero hablábamos de cómo cuando Cristo viene, ¿verdad? Entonces esa promesa nos alcanza a los que no éramos del pueblo de Israel, que estábamos fuera, ¿verdad? Del pueblo de Israel, que aunque no estábamos bajo la ley, somos hechos hijos de esa promesa dada a Abraham porque es por fe. Y entra aquí la parte del evangelio, ¿verdad? Que es algo que se cree por fe, que es dada por gracia, por medio de la fe a través de Jesucristo. Pablo sigue hablando, hermanos, de esto, porque ya hablamos también de la ley, hablamos entonces qué sentido tenía la ley, cuál era el propósito de la ley. Y hablábamos que la ley era como un tutor, ¿verdad? Era como un cuidador durante un tiempo específico. Y Pablo vuelve a mencionarlo en estos versículos, hasta que se cumpliese el tiempo señalado por el Padre. Y continúa, hermanos, con este tema, ¿verdad? Pero Pablo hace otra ilustración en estos versículos de Gálatas 4, y la usa para ilustrar nuestra filiación, nuestra adopción como hijos de Dios. Y entonces Pablo usa esta ilustración de un niño pequeño, un niño menor de edad, que es heredero de un patrimonio. Ajá. Pero cuando ese niño es menor de edad, no tiene como control sobre nada de esa herencia. ¿Por qué? Pues porque es pequeño. Ajá. Entonces dice Pablo que un niño pequeño, aunque aparentemente es el heredero de todo, dice, tiene la misma condición de un esclavo porque es menor de edad. Ajá. Y ese niño tiene que estar bajo el cuidado de tutores, y dice, pero llega un momento donde ese niño pequeño alcanza una mayoría de edad, crece, y entonces es cuando recibe su herencia, ¿verdad? Entonces, en la antigüedad, este sistema de adopción, ¿cómo funcionaba la adopción? Bueno, generalmente se adoptaba cuando las familias ricas, familias pues que tenían mucho que heredar, pero no tenían herederos porque no podían tener hijos, etcétera, por alguna razón, no tenían un hijo heredero, entonces adoptaban, y generalmente, hermanos, adoptaban a un esclavo de casa. ¿Por qué? Porque los esclavos
eran desde pequeños, entraban a la casa de las familias y crecían dentro de la familia, pero como esclavos. Ajá. Entonces, generalmente cuando hacían esta adopción, estas familias, porque necesitaban un heredero, generalmente lo hacían de los esclavos. Ajá. Hoy, pues hay orfanatos y una cosa así, pero en ese tiempo generalmente usaban a un esclavo para volverlo legalmente el heredero de todo lo que esa familia poseía, ¿verdad? ¿Qué ocurría? Pues esta persona, este niño, se consideraba niño hasta los 14 años. De los 14 años hasta los 25 era medio niño, o sea, no se le daba el control total, todavía estaba como bajo el cuidado de ciertos administradores hasta que alcanzaba la edad de 25 años y es en ese momento cuando ese heredero podía ejercer el control completo sobre su herencia. Ajá. Ahora, esta ilustración, hermanos, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿No? A mí qué me importa, dirían ustedes. Claro que tiene que ver con nosotros, porque ¿qué significa lo que dice Pablo de que mientras es menor de edad, dice, es lo mismo que un esclavo? O sea, ¿cómo está eso? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esta ilustración se aplica espiritualmente a todos nosotros en tres formas, ¿verdad? La primera es, hermanos, que hablando de judíos, por ejemplo, personas que estaban bajo la ley, según la ley de Moisés y el pacto de Abraham, estas personas no lograron experimentar, a pesar de que estaban bajo la ley, se decían ser el pueblo de Dios, los herederos de las promesas, del pacto, y sin embargo estas personas no lograron experimentar a profundidad y en intimidad la libertad prometida como pueblo de Dios. No llegaron verdaderamente a poseer su herencia y lograr experimentar una relación estrecha como hijos de Dios, no simplemente como pues a unos conocidos o personas muy cercanas, como hijos herederos de Dios, hablando de Israel. Pero eso también aplica a los que no éramos de Israel, porque aunque podríamos decir nosotros no estábamos bajo la ley porque no la conocíamos, dice que sí, en realidad sí estamos bajo la ley, somos esclavos de la ley. Ajá. Toda persona sin Cristo es esclava de la ley. Entonces Pablo dice en otro sentido, ¿verdad? Que nosotros cuando éramos menores, ajá, hablando de que los Gálatas eran en su mayoría hermanos gentiles, o sea, no venían como del pueblo judío, ellos no conocían nada de la ley de Moisés, de los pactos, ellos no sabían nada de esto. Y entonces Pablo dice, cuando éramos menores, hablando como que los Gálatas no saben nada de leyes, de pactos, de nada, ajá, porque son gentiles. Y lo que Pablo quiere decir es que todo ser humano es un esclavo espiritual antes de conocer a Cristo. Es decir, que sin Cristo, nuestra relación con Dios es muy lejana o inexistente y eso nos hace o permanecer en estado de menores de edad, que dice que es similar a seguir siendo un esclavo. Ajá. No hijos herederos, porque ese es el punto de este tema. No hijos. En tercer sentido, ¿verdad? Cómo esta ilustración se aplica a nosotros, es que a pesar de haber conocido a Cristo hoy en día y en ese tiempo los Gálatas, y haber recibido la invitación espiritual de pasar a formar parte de los hijos de Dios, un cristiano, y un claro ejemplo es este de los Gálatas, puede a pesar de ello seguir viviendo como un esclavo. Y eso es grave. En lugar de como un hijo adoptado de Dios. O sea, es una persona que ya conoció a Cristo y por qué entonces sigue viviendo como un esclavo. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo podría pasar esto? Bueno, pues es porque queremos, ¿no? Seguir manteniendo una relación
donde yo me tengo que ganar algo, yo me tengo que ganar el favor de Dios, me tengo que esforzar mucho para tener los beneficios de Dios, así como un esclavo que trabaja para tener la recompensa de su amo. Y eso lo que hace es que nos mantiene en una relación lejana con Dios. No estamos comportándonos o siendo hijos, sino seguimos siendo esclavos. Ajá. Y luego dice Pablo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Hay otras versiones, hermano, y esta parte de rudimentos le llama principios. Principios, los principios del mundo, principios elementales del mundo. Aquí el apóstol Pablo no indica elementos físicos como algunos han pensado. O sea, cuando llama la ley, porque le está hablando Pablo a la ley, está diciendo son estos rudimentos del mundo. Ajá. Cuando Pablo llama a la ley los principios, ¿no?, del mundo, los rudimentos del mundo, Pablo quiere decir que la ley simplemente se enfoca en algo material, mundano, terrenal. Tal vez funcionó un tiempo y funciona hoy en día nuestras leyes, ¿verdad?, que existen en nuestro país como un sistema legislativo. Tal vez refrenen la maldad, pero eso no nos ayuda a solucionar el problema elemental del pecado, porque la ley no libra del pecado, la ley no justifica, la ley no lleva a ninguna persona al cielo. Yo no puedo tener vida eterna simplemente porque no mato, no cometo adulterio o no robo, etcétera. El cristianismo no consiste de esta clase de acciones externas. Ajá. ¿Por qué? Porque cualquier otra persona del mundo que no conoce a Cristo también guardan estas restricciones, también tienen buenas conductas. Incluso hay personas que dices, esa persona es muy buena, es muy altruista, hace cosas buenas, seguro ya se ganó el cielo. No funciona de esa forma, hermanos. Ajá. Esta restricción que da la ley, ¿no?, como temporalmente, es simplemente hipocresía, porque cuando la ley ejerce su función como ley, la ley acusa y condena. No salva, no siente compasión por el pecador, por el que cometió el crimen, por el que cometió la infracción. No, la ley acusa y condena. Y entonces espiritualmente eso ocurre, hermanos. La ley acusa y condena nuestras conciencias. Ajá. Entonces, la ley, que son estos principios elementales del mundo que dice Pablo, no pueden ser divinos o no pueden ser llamados divinos o celestiales. Estos efectos son a los que Pablo se refiere como rudimentos o principios del mundo. Al llamar la ley principios del mundo, Pablo se refiere a toda la ley. Y esto incluía, hermanos, la ley ceremonial, por ejemplo, ¿verdad?, de la ley ceremonial que guardaba Israel, que trata de cosas externas como las comidas, las bebidas, cómo vestirse, lugares, tiempos, fiestas, purificaciones, sacrificios, etcétera. Y estas cosas son muy terrenales y esto no puede salvar a un pecador, no puede salvar a nadie del pecado. Las leyes ceremoniales son como los estatutos de los gobiernos que tratan de asuntos totalmente civiles, como el comercio, la herencia y cosas semejantes, cosas terrenales. Ajá. Entonces, estas leyes, esta ley no puede tener ningún tinte o elementos celestiales. Por eso Pablo lo llama rudimentos del mundo, meramente terrenales. No tiene nada que ver con asuntos del cielo, con asuntos del reino. Ajá. La ley de Moisés trata también esta clase de asuntos meramente terrenales.
Lo que hace la ley entonces es que pone un espejo ante la maldad que está en el mundo, y cuando revela el mal que está en el ser humano, ¿verdad? Entonces lo que debe hacer, que es uno de los propósitos de la ley, ya lo estudiamos, es que el humano diga, necesito a Dios. La ley entonces solo nos obliga de alguna manera a entrar en los brazos de Cristo, quien es el fin de la ley. Para ser librados de la ley y de su condenación necesitamos a Cristo, porque Él es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree, dice Romanos 10:4. Por lo tanto, Cristo alivia, ¿verdad? Da alivio a la conciencia acerca de la ley, a medida que nos impulsa la ley pues a seguir y mantenernos en Cristo, y esto es uno de sus propósitos y ya lo estudiamos. Ajá. Entonces, hermanos, dice el versículo 4. Déjenme encontrar mi versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿verdad? ¿Qué, cómo o quién nos puede hacer mayores de edad, que ya no permanezcamos en esa condición de menor de edad semejante a un esclavo? Pues es el Hijo. Dice que Dios envió a su Hijo nacido de mujer, un verdadero ser humano, y lo envió nacido bajo la ley. Es decir, Jesús nació como todos los seres humanos en un estado de obligación a la ley de Dios, o sea, sujeto a la ley de Dios. Pero Jesús fue el único capaz de rescatar a los que estaban bajo esta ley. Ajá. Esta palabra de rescatar o redimir significa liberar al esclavo de su dueño pagando el precio completo. Ajá. Entonces, aquí el amo de los esclavos es la ley, y todos estábamos sujetos a ella y todos éramos esclavos, pero Jesús paga el precio completo de la ley en su totalidad. Cristo cumple todas las demandas de la ley y por lo tanto Él, solamente Él nos puede liberar de ella. ¿Cómo logró Cristo, hermanos, hacer esto? Y dice Pablo, fue hecho bajo la ley. O sea, cuando Cristo vino, hermanos, Él nos halló a todos encarcelados. Todos estábamos en la cárcel, aprisionados, ¿verdad? Bajo la ley que nos tenía en condenación, íbamos directito a la muerte. Ajá. ¿Y qué hizo entonces al respecto? Aunque Él era el Señor de la ley, voluntariamente se sometió a ella y permitió que ejerciera la ley dominio sobre él. Incluso la ley, hermanos, por la ley, Cristo fue acusado y crucificado. Cuando dijeron, no encontramos nada contra él, no tenemos nada, y entonces empezaron a llegar varios testigos falsos, y lo estudiamos en Mateo, hasta que uno dijo, yo escuché que él dijo que él era el Hijo de Dios. Y entonces la ley decía que nadie podía decirse a sí mismo Hijo de Dios, a menos que fuera verdad, y él sí lo era, pero la ley, usaron la ley, este pasaje, y dijeron, está por infringir eso y decir que él es Dios, está condenado a morir. La ley misma, hermanos, lo condenó y lo crucificó. Ajá. Entonces, cuando la ley nos juzga, pues la ley está en su derecho. Dice Efesios 2:3 que por naturaleza, éramos hijos de ira, como todos los demás. Sin embargo, Cristo no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca, como dice Primera de Pedro 2:22. Por lo tanto, la ley no tuvo ninguna jurisdicción sobre él. Sin embargo, este hombre inocente de Dios, justo, ¿no? Bienaventurado, la ley lo trató con tanta crueldad como trataría a cualquier criminal.
lo acusó de blasfemia, lo acusó de traición, lo hizo culpable de los pecados del mundo entero. La ley abrumó a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Con angustia. Dice que cuando fue a orar al Getsemaní, él estaba angustiado, tanto que sudó sangre. La ley condenó a Cristo de una manera vergonzosa, a morir y una muerte, no cualquier muerte, muerte de cruz. ¿Por qué? Porque Cristo se sujetó a la ley y la ley hizo esto con él. Y por eso Cristo se ganó el derecho de rescatarnos de esa ley, porque en ese momento la ley pues se infringió a sí misma, ¿verdad? Cuando acusó al inocente Hijo de Dios. Es por medio entonces, hermanos, de Jesús que recibimos la adopción, ¿verdad? La adopción de ser hijos. En el mundo grecorromano, ¿verdad? Como se hacía en la antigüedad, cualquier hombre rico que no tenía hijos tomaba un esclavo, lo adoptaba y en ese momento ese esclavo dejaba de ser esclavo y automáticamente recibía todos los privilegios legales, financieros, etcétera, como hijo y heredero legítimo. Aunque por nacimiento era un esclavo que no tenía ninguna relación con el padre, ahora por esa adopción recibe el estatus legal de hijo. Y esto, hermanos, es una metáfora extraordinaria del estatus que a nosotros nos da Cristo. La redención entonces de Jesús, hermanos, solo la podemos apreciar o entender de una mejor forma si en nuestra mente nos imaginamos esto en un mercado de esclavos. Nosotros estábamos en un mercado de esclavos y vino Cristo y pagó el precio completo por nosotros. O una familia rica, ¿verdad? Que quiere adoptar un hijo porque no tiene y entonces nos ve ahí a nosotros, pobres, miserables, esclavos, y dice a él, y entonces nos saca de la esclavitud, nos coloca el estatus de hijos con la adopción. Eso es lo que Cristo logró para nosotros. Cuando nosotros aceptamos, ¿verdad? Que Cristo cumplió la ley por nosotros, pero no nos creemos la parte de la adopción, porque a través de que Cristo cumple la ley, nos da perdón. Pero no nos creemos la parte de la adopción, entonces, hermanos, no estamos creyendo completamente la gracia salvadora de Jesús, porque nos podemos sentir perdonados, pero entonces, ahora yo pienso que tengo que vivir, tengo que hacer cosas, tengo que vivir una vida buena para mantener el favor y las recompensas de Dios. Pensar de esa forma es medio creer en la gracia salvadora. Creemos la parte del perdón, pero no nos estamos creyendo, hermanos, el estatus que Cristo nos vino a dar de hijos. Ajá. Entonces, Pablo lo que nos quiere enseñar o quiere enseñar a los Gálatas es que Cristo nos quitó la maldición que ya teníamos, que merecíamos, pero nos dio a cambio su bendición, la bendición que Él se merece delante del Padre. Él delante del Padre se merece todas las bendiciones y si nosotros creemos en Cristo, también las merecemos, porque es en Él. Es en Cristo, dice Pablo, en Cristo. Nuestra herencia, por tanto, no es un premio que hayamos ganado como si hubiéramos hecho algo para merecerlo, sino que esa herencia es un regalo que Cristo ganó por nosotros. El dominio que Cristo tiene actualmente sobre la ley, lo obtuvo, o sea, ese dominio lo obtuvo por la virtud de ser el Hijo y por su victoria como nuestro sustituto. Ajá. Entonces, dice el versículo 6, hermanos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Ah? Entonces,
El propósito del Hijo fue asegurarnos el estado legal de nuestra adopción, pero hay otro agente que va de la mano con el Hijo. Y aquí Pablo lo separa y lo aclara y lo ilustra, ¿verdad? Habla muy claramente de la Trinidad de Dios. El propósito del Hijo es uno, pero el propósito del Espíritu Santo es otro, pero los dos van de la mano. Ajá. El propósito del Espíritu Santo es asegurar que vivamos la experiencia real de ser hijos, que nos la creamos. Cristo ya puso los papeles, ya firmó, ya aseguró nuestro estado legal. Ahora, ¿verdad? Tenemos que creerlo. Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo, dio a su Hijo para que todo aquel que crea no se pierda. Creer, ¿verdad? ¿Qué pudo haber motivado, hermanos, a Dios a adoptarnos como sus hijos y herederos? ¿Qué derecho tienen a ser hijos de Dios y a heredar la vida eterna los hombres que son esclavos del pecado? Los hombres que están sujetos a la maldición de la ley, los hombres que eran dignos de la muerte eterna. Nuestra adopción, hermanos, de hijos, ¿verdad? De parte de Dios se debe al mérito de Jesucristo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo en el cual Dios se complace y fue quien se humilló bajo la ley y nos redimió a todos los pecadores que estábamos cargados y esclavizados con el pecado. Sin embargo, Pablo dice, el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo nos enseña a vivir como nuestro estado legal realmente. Y digo nos enseña, hermanos, porque salir de ese estado de esclavitud, donde toda nuestra vida tuvimos que trabajar para ganar la aprobación de nuestro amo, ¿no? Y pasar completamente a algo diferente y ser libres y vivir en una relación cercana con un padre como hijos, es difícil. Es difícil y Pablo lo está diciendo. Pablo le está diciendo, ya pasaste de ser esclavo y ahora necesitas al Espíritu Santo, dice, para que puedas clamar, Abba Padre. Y ahorita vamos a ver qué significa eso, o no me va a dar tiempo, hermanos, lo veremos el siguiente viernes, pero necesitamos ser enseñados en esto. El Espíritu Santo es su propósito. Él nos ayuda en esto y vamos a ver, hermanos, algunas características, ¿verdad? De esta función del Espíritu Santo. Bueno, la primera es que el Espíritu, dice Pablo, nos lleva a clamar, Abba, Padre. Esta palabra clamar viene de crasdón y es una palabra, hermanos, que significa un grito desgarrador. Se refiere a una pasión y un sentimiento profundo e intenso. ¿Cómo nosotros clamamos a Dios? Bueno, a través de la oración, pero no es, hermanos, cualquier oración, no es un discurso bien elaborado en nuestra mente para poder dirigirnos ante el Padre. Clamar es un grito desgarrador de un sentimiento profundo de necesidad, hermanos, de Dios. Ajá. Segundo, ya vimos, clamar se refiere a la oración. Un hijo, alguien que es hijo, todos tienen hijos, hermano, y los que están conectados, tu hijo no prepara una cita o te pide una cita, ¿no? Para hablar contigo, o le dices, prepárame un discurso para que te puedas dirigir a mí, sino que él naturalmente quiere unos tenis, quiere comer, quiere algo, papá, ¿me ayudas en esto? Papá, esto, papá, que yo naturalmente y de un modo espontáneo. Es la forma en cómo un hijo se acerca a hablar con su padre. Así, hermanos, nuestra oración no debe ser un rito mecánico o un discurso bien elaborado, sino tiene que ser un diálogo lleno de calidez, lleno de cercanía, de intimidad y de libertad para con nuestro Padre. Ajá. Tercero, clamar, esta palabra entraña un sentimiento de la presencia real de Dios.
Ajá. Así como cuando tenemos una necesidad, nosotros acudimos a nuestro Padre. ¿Por qué? Porque está cercano. Porque yo sé que mi papá está ahí en su cuarto y voy a ir y ahí va a estar y le puedo pedir algo. Ajá. Entonces, eh, así el hijo, ¿verdad? Debe de sentir una extraordinaria realidad de la cercanía que tiene con Dios, con su Padre. O sea, Dios, hermanos, no puede ser un extraño para nosotros. Dios es nuestro papá. Debemos de ser conscientes de su presencia cercana a nosotros. Cuarto, hermanos, dice que el Espíritu Santo nos lleva a clamar Abba, Padre. Abba es una palabra usada en el lenguaje de los infantes para decir papá o papito. Ajá. Y esta palabra expresa confianza, confianza en el amor del padre. O sea, un niño no se cuestiona, ay, me amará, no me amará. Un niño se acerca y sabe que va a recibir amor de su padre. Así Así nosotros debemos de tener esa confianza en que cuando nosotros nos acercamos a nuestro Padre, vamos a ser recibidos por el Padre con esa cercanía como un niño, así como un niño supone, ¿no? Por inercia le sale o sabe simplemente que su padre lo ama y que está ahí para él, y el niño nunca duda del amor de su padre por él, así los hijos de Dios nos debemos de saber amados y debemos tener seguridad en ello y en que su amor además es para siempre, incondicional, ¿verdad? Bueno, hermanos, hasta aquí le voy a cortar a mi estudio. No terminé el tema, pero lo continuaremos el viernes y yo cedo en este momento la palabra a mi hermano. Muy buenas noches, ya nos saludamos, pero para los que recién se conectaron, que pues el Espíritu Santo gobierne nuestras mentes y corazones en estos temas que son tan importantes, pero necesitamos esa fe y esa confianza en el Espíritu Santo, tal como lo expuso Yazaret, para entender la profundidad de lo que hemos recibido del Padre a través del Hijo, lo que hemos recibido del Hijo a través del Espíritu Santo. Eh, Siento que voy a orar. Bendito Dios, que tu Santo y Divino Espíritu obre como está escrito en nuestros corazones, porque ya que hemos sido constituidos como hijos y como tal, Dios envía a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo para enseñarnos a clamar Abba Padre. Que esto que está escrito con letras de fuego en tu palabra, ahora mismo y ya expuesto por la sierva de Dios, sea escrito en nuestros corazones. Y es por medio del Espíritu Santo que esto se logra. No hay otra forma. No hay otra forma, y por eso es que esa fe que nos has dado, ese camino de fe, es único y verdadero. Te agradecemos, Padre, por tus bondades, porque tú que vigilas los tiempos, eres el Señor de los tiempos, en el cumplimiento del tiempo, el Padre envió, el Padre hizo, lo vemos en la Biblia. En el cumplimiento de los tiempos, el Padre movió, el Padre envió, el Padre hizo. Y para nosotros y cada uno de nosotros hay un tiempo. Y en el cumplimiento de ese tiempo para nuestra vida, tú haces, tú mueves, tú quitas los obstáculos, tú quitas las barreras, tú abres un camino de libertad y nos lo explicas y nos das la mente y la razón para poderlo entender
No es difícil, hermano, hermana, entender esto, porque el Espíritu Santo nos lo está explicando. No es imposible, no es indescifrable, como dicen muchos. Yo leo la Biblia, dicen, y no entiendo nada. Señor, tú, para aquel que te busca, no lo echas fuera, no lo dejas fuera de tu conocimiento. No lo haces porque eres un Dios de amor y de misericordia. Y no deseas que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y nos volvamos de los malos caminos que no nos llevaban a al verdadero evangelio, sino andábamos en la esclavitud. Gracias te damos por tener esta oportunidad en el nombre de Jesús. Amén. Pues a mí en lo personal me ha tocado explicar a partir del versículo 8 y yo creo que voy a llegar nada más hasta el 11 en esta ocasión. Lo leo. Gálatas 4 del 8 al 11. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son Dios, o sea, son ídolos. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, y aquí viene el reproche, aquí viene la exhortación. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pues guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Tenemos que tener consideración con el apóstol Pablo porque aquí abre su corazón y podemos también discernir que el asunto de los legalistas, de los judaizantes, no era algo que empezara en la iglesia de Galacia, sino por los informes que tenía Pablo, esta situación de los judaizantes, de los que querían ponerle cargas a los nuevos creyentes de Galacia, ya estaba bastante avanzado. Estaba bastante avanzado incluso que habían puesto a los de la iglesia de Galacia un poco, podríamos decir, en contra de su fundador, de Pablo. Y Pablo lo siente y lo sabe. Pero él no se da por vencido y lo podemos ver en el tono de la carta a los Gálatas. Pero tampoco quiere suavizar las cosas. Y este es un punto que nos debe de enseñar. Muchas veces eh, sabemos que algunas cosas no están bien y queremos suavizar, no tener conflictos, no enfrentar las cosas de frente, pues cuando vemos o percibimos que se está viviendo en el error, quizás del legalismo o de la idolatría disfrazada de religión, y no lo decimos por cualquier razón. Pablo no cae en esto. Él, sabiendo la situación de los creyentes de Galacia, abre su corazón y dice, está pasando esto. ¿Cómo es posible? ¿Por qué será que ustedes han llegado a esta situación? No era un caso ficticio. Ya en la iglesia de Galacia estaba avanzado este proceso de robarles la libertad que Pablo les había predicado en Cristo. Y empieza esta parte que leo del versículo 8, hablando de algo que tiene que ver con la idolatría. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses.
Todas las personas sobre el mundo, vamos a decir, en realidad no existe el verdadero ateo. Todos los humanos creen en algo, le dan cualquier forma, pero es donde ponen su confianza. Y vamos a ilustrarnos un poco en Romanos 1 del 20 al 25. Romanos 1 del 20 al 25. El mismo Pablo en la epístola a los Romanos toca este tema. Dice Pablo, porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie puede decir, según este versículo, que Dios no se ha manifestado. Si no te han hablado con una Biblia en la mano, Dios te está hablando en la creación, en las cosas hechas, en aquello que Dios formas claramente visibles. Yo estaba viendo fotos que han mandado de allá de Tulum, de Cancún, antes del huracán, esos atardeceres, esas vistas tan hermosas del mar y de la jungla y de la arena, de la playa, y dice uno, pues esto no nos habla más que de Dios, porque es visible, es claramente visible su eterno poder y deidad desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. No hay excusa. Versículo 21. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Este es el camino del idólatra, del hombre natural, que busca algo en qué creer, pero no quiere creer en el Dios de la creación. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, o de aves, o de cuadrúpedos, o de reptiles. El hombre ha levantado ídolos de cualquier forma, ya sea de forma de hombres o de animales o de cualquier cosa. Por lo cual también Dios, versículo 24, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esto es producto de la idolatría. Muchos de los cristianos de Galacia habían sido adoradores en templos de ídolos y habían vivido mucho libertinaje e inmoralidad. Es un retrato de la sociedad actual, conforme a la permisividad de esas religiones. Y a menos que nos detengamos y pensemos, estos versículos que acabamos de leer parecen ser una advertencia a los Gálatas para no regresar a esta clase de idolatría pagana. Después de todo, antes de que conocieran a Dios, eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Es bueno recordar de dónde nos ha sacado el Señor. Y ahora Pablo les dice, ¿quieren regresar a esto? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Y aunque ciertamente, quiero hacer una aclaración, los legalistas judaizantes no los estaban llevando a la idolatría, sino a la idolatría disfrazada. No era la idolatría abierta, porque pues lo que les pedían era que cumplieran la ley de Moisés, pero era una idolatría disfrazada. ¿Por qué? Pues porque no estaban dándole la gloria a Cristo, sino a las obras de la ley y del cumplimiento de los
mandatos externos de la ley. Pero después recordamos que todo el argumento de Gálatas es una advertencia para no adoptar un legalismo bíblico. Los falsos maestros no estaban animando a ignorar la ley de Dios, como habían vivido entonces en sus vidas paganas. Más bien los estaban instando a adoptar toda la ley mosaica del Antiguo Testamento para poderse sentir justificados y agradables a Dios. Dejo un momento para meditar en esto. Ya Yazaret tocó el tema, pero el tema sigue aquí en el texto, ¿verdad? Y pues nosotros lo seguimos tocando. Por lo tanto, Pablo está diciendo que ganarse uno mismo la salvación por medio de la escrupulosa religión y la moralidad bíblica es una esclavitud y una idolatría tan fuerte como el paganismo con toda su inmoralidad. Porque al final la persona religiosa está tan perdida y esclavizada como la persona no religiosa. ¿Por qué? Porque ambas están tratando de ser su propio Señor y Salvador. Se olvidan de Cristo y pues van fabricando sus propios ídolos dentro de la religión, pero de diferentes maneras. Y ambas se basan en los principios de este mundo, o sea, la ley de Moisés y la ley tal como la concebían en ese tiempo, y la idolatría se basan en los principios de este mundo. Principios que en el versículo 9 Pablo describe como ineficaces y sin valor. Vamos al versículo 9 de nuevo, una vez más. Dice Pablo, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Este versículo 9 es fundamental comprenderlo. ¿Qué quiere decir este término? Ineficaces y sin valor. En la versión débiles y pobres rudimentos, en la versión Reina Valera 60, dice débiles y pobres rudimentos, ¿verdad? Basar nuestra salvación en ese tipo de hechos externos, pues son débiles y pobres rudimentos, no tienen valor. En otra versión de la Biblia dice ineficaces y sin valor. En pocas palabras está diciendo Pablo, estos judaizantes los están llevando a hacer algo que no sirve para nada. Para nada. Y queréis volverse a esclavizar. Con frecuencia esta palabra también se refería a la creencia pagana de que las fuerzas espirituales o los dioses estaban detrás de y trabajaban por medio de estos elementos, ¿verdad? Incluso se puede decir si hay gente que usa ese argumento, ¿verdad? Dentro de las iglesias cristianas. Si haces esto, pues los malos espíritus que están posesionando la iglesia o la persona está llena de malos espíritus, pues entonces si hace esto, pues van a ser vencidos, O sea, ese mundo invisible, ¿verdad? Va a ser derrotado. Con frecuencia esta palabra
Se refería a la creencia pagana de que las fuerzas espirituales o los dioses estarían detrás y trabajaban por medio de estos elementos para controlar las vidas y destinos de las gentes. Estos seres tenían que ser adorados y apaciguados. Así que para tener prosperidad en sus campos, o en sus vidas, o en sus negocios, o en su familia, o en sus vidas románticas, sacrificaban a un dios del medio ambiente para, pues, placeres, a un dios de la belleza, etcétera. Eso era la idolatría. No es que estuvieran los judaizantes llevando a la idolatría, pero aquí Pablo está hablando descarnadamente de lo que, cómo funciona la idolatría y cómo es posible que, si no tenemos la visión correcta del verdadero evangelio, podemos caer en una idolatría disfrazada. En 1 Corintios 8:4, muy interesante, y 10:19, vamos a 1 Corintios 8:4. Si alguien ya lo tiene, por favor, léalo. 4:8, ¿qué? 1 Corintios 8:4. ¿Ya lo tienes o lo leo? Léelo, Léelo, por favor. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Puedes leer el 5. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. El 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden de todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Amén. Es suficiente. La palabra de Dios no nos deja sin conocimiento y pone en evidencia clara la idolatría. Pablo declara con valentía que solo hay un Dios, el Dios verdadero. En aquella época, pues los dioses paganos más importantes eran Zeus, Apolo, Poseidón. Como ahora, pues ponle nombres, cada época se disfrazan los ídolos de diferentes formas, pero siguen siendo ídolos. Y añade, cuando ellos, los paganos, ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios. Lo dice 1 Corintios 10:20. Y vamos a leerlo, 1 Corintios 10:20. Si alguien lo encuentra, léalo, por favor. Dice, antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. No quiero que vosotros os hagáis participantes con los demonios. Sí, dice, no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Gracias. Si quieren Amén. ya desconectar su micrófono. Entonces dice que Pablo advierte a los Gálatas que pueden regresar a estar esclavizados por esto, que en realidad no son dioses. ¿Por qué? Porque aunque los dioses no existen como tales, podemos quedar sujetos a fuerzas espirituales malignas si adoramos cualquier cosa aparte de Jesucristo, incluso dentro de la religión cristiana. Si a Jesucristo queremos agregarle algo más, dígase cumplimiento de o figuras o lo que sea, pues entonces estamos totalmente extraviados.
El principio básico de este mundo es que nosotros tenemos que salvarnos a nosotros mismos. Vean que esto está muy extendido. Sálvate a ti mismo. Y nadie va a venir a salvarte. No estés esperando nada del cielo. Tú lo tienes que hacer. Estas frases son muy comunes, ¿verdad? Y hasta a veces las hemos usado. Esfuérzate, sálvate a ti mismo. A ver, échale ganas, ¿verdad? El principio de este mundo es eso, que tenemos que salvarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, venimos a adorar lo que creemos que necesitamos para estar satisfechos, para darnos vida. Pablo está diciendo que cualquier cosa básica, llámese dinero, sexo, una montaña, puede ser adorada, tratada como un Dios y volverse el fundamento de tu religión, y sea lo que sea que adoremos, nos esclavizará. Creo que el tema de hoy es los Gálatas y su relación con el legalismo, la idolatría y la libertad cristiana. Por ejemplo, si ponemos nuestra mayor esperanza en ganar riquezas, porque podemos decir, pues necesito tener un futuro asegurado para mis hijos, para mí, para mi vejez, vamos a estar completamente bajo el poder del dinero. Si no ganamos lo que deseamos, vamos a estar devastados e incluso obtenemos suficiente, vamos a estar desilusionados si no obtenemos lo suficiente, las metas materiales que nos hemos propuesto. Y estaremos buscando más. Si tratamos a las cosas que no son dioses como si lo fueran, pues terminaremos aceptándolos como dioses y volviéndonos sus esclavos espirituales. Entonces, ¿cómo es que volver a la salvación por las obras se considera esclavitud o dioses falsos? Existe un número infinito de formas entre las cuales podemos escoger para ganar nuestra salvación por obras. No estamos para predicar la salvación por obras, pero sí ponernos en guardia, aun si caemos en cuenta de lo que estamos haciendo. Pero no importa qué escojamos usar, ya sea logro, podamos ponernos metas de moralidad excelentes, ser muy cumplidores en las religiones, en las reuniones, servir a nuestra familia de una manera escrupulosa, y esto lo vamos convirtiendo como en un salvador y finalmente como en un Dios. La justicia por obra siempre fabrica ídolos, pero los falsos salvadores que produce son cosas acerca de las cuales normalmente no pensaríamos que fueran ídolos. Aquí viene la sutileza del argumento. Pablo está descubriendo una de los argumentos más sutiles del enemigo, de Satanás. Satanás pues no es ningún tonto y ha puesto cosas a los religiosos, a los que andan buscando su salvación, para que se vayan por caminos falsos. Y pues en lugar de seguir estrictamente a Cristo y confiar estrictamente en Él y no en las obras, pues Satanás les pone como metas cosas que parecen buenas, pero no lo son, porque nos alejan de la meta que es Cristo. Es sumamente importante captar el énfasis que Pablo hace en la esclavitud. Cualquier cosa o persona que antepongamos como un requisito para ser felices o dignos, se convertirá en un esclavizador que nos tratará con crueldad y nos explotará. Miren, incluso sucede entre personas. Yo he visto matrimonios en los cuales uno de los dos partes del matrimonio está esperando que el espiritual del matrimonio haga las cosas, diga
a qué horas hay que ir a la iglesia, que diga qué se debe de hacer. Si se va a hacer un culto en la casa, pues que lo haga. Y están esperando que la persona lo haga y están con los ojos puestos pues en la persona, en la pareja, en la mamá, en el papá, que los convoque, que los force a seguir un camino, ¿verdad? Entonces se está creando un ídolo al papá o a la mamá que todo el tiempo está, dale que dale con el tema, ¿verdad? Y se vuelve la persona un ídolo. El ejemplo perfecto de esto es la historia que Jesús contó de dos hermanos en Lucas 15. Rápidamente la vamos a repasar. Esa historia tan conocida tiene un trasfondo muy importante en el tema que estamos viendo. Un padre tenía un hijo menor, inmoral y pródigo, y un hijo mayor, muy moral. Ambos querían el control de la riqueza del padre. Fíjense, eran muy diferentes, pero los dos querían lo mismo, controlar la riqueza del padre. Pero no querían al padre, querían la riqueza del padre. Ambos estaban distanciados del corazón del padre. Sin embargo, al final de la historia, el hijo inmoral se arrepiente y va al padre, mientras que el hijo muy moral se queda afuera enojado. En el mejor de los casos, la idolatría y la esclavitud de la religión son más peligrosos que la idolatría y la esclavitud de la no religión. Porque el que no tiene religión sabe que está perdido y eventualmente puede ser que la busque y que la busque sinceramente. Pero el religioso, como el hijo que se quedó con el padre, pues siente que tiene la razón. Sabe, ¿verdad?, que merece todo porque pues, ha sido muy cumplidor y que eventualmente el padre le heredará todas las cosas. Y cuando viene el desenlace, pues se siente muy defraudado y se queda fuera. Es por eso que Pablo, temiendo por los Gálatas, que están guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años, estaban literalmente guardando de manera religiosa todas las festividades y ceremonias del Antiguo Testamento. Y esta nueva esclavitud a los que no son dioses sería peor que la antigua. Nunca sabrían que tan lejos estaban del Padre. Pues el tiempo se ha terminado y para el próximo viernes vienen temas muy, muy intensos. Les pedimos que estemos a tiempo todos y que aumentemos la asistencia. Yazaret se quedó con temas de verdaderamente tremendos de comprender y pues yo por mi parte les anticipo que voy a tomar el tema del conocimiento de Dios, la seguridad de ser conocido por Dios. No que conozcamos a Dios, no, sino que Dios nos conozca. Y ese tema lo trata Pablo precisamente en estos pasajes tan vitales. Oremos con gratitud por lo que hemos recibido el día de hoy. Gracias, Señor, porque, pues, Señor, tú no te quedas con nada, todo lo explicas, no eres un Dios misterioso que engaña a sus seguidores abiertamente a través de tu palabra y la mente y el Espíritu Santo. Has hecho todo para que podamos comprender tus propósitos y conocer tu corazón y aspirar y tener la seguridad de ser conocidos por ti. ¿Qué es lo más importante? Ser conocidos por ti. Oh Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo.
Te damos gracias por esta noche y ponemos todo, Señor, en tus manos. Gracias por lo que nos has permitido conocer estos días de tu poder y de tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Pues ya ha terminado. Buenas noches a Bendiciones a todos. todos. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones. Hasta pronto. Gracias, pastor. Gracias, Yade. Pastor. Ya está, que el Señor los bendiga. Buenas noches.